Hola, bienvenidos y bienvenidas al módulo de Derechos Humanos. Mi nombre es Alejandra Peralta y hoy vamos a hablar de los conceptos básicos y fundamentales de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son un conjunto de derechos que toma como fundamento principal la idea de la dignidad intrínseca de todo ser humano. Su finalidad es limitar el poder del Estado. Estos derechos se encuentran consagrados en instrumentos nacionales, como por ejemplo la propia Constitución Nacional y las leyes internas. A nivel internacional encontramos a estos derechos humanos plasmados en los tratados internacionales. Estos tratados internacionales pueden ser generales cuando emanan del sistema de Naciones Unidas o pueden ser regionales cuando emanan de los sistemas regionales de protección de derechos humanos, como el sistema regional interamericano, el sistema europeo o el sistema africano de protección de derechos humanos. La particularidad de estos tratados internacionales es que vinculan la relación entre el Estado, quien suscribe a los efectos de garantizar y respetar estos derechos, con respecto al individuo de manera particular en cuanto a sus derechos individuales o colectivos. ¿Cuáles son estos derechos humanos? Tenemos una clasificación meramente tradicional de estos derechos. Esta clasificación se da de acuerdo a su evolución en el tiempo y su consagración en textos normativos. Sin embargo, reconocemos como fundamental la idea de la interdependencia de estos derechos. Significa que no podemos hablar del goce y el disfrute de un derecho si no encontramos garantizado otro. Por ejemplo, no podemos decir que tenemos acceso a una vivienda digna si no contamos con un trabajo o con el derecho a la salud. Entonces, estos derechos que fueron evolucionando con el correr del tiempo y plasmados en instrumentos internacionales fueron clasificados a nivel doctrinal en categorías. Así tenemos la primera categoría de derechos civiles y políticos. Fueron los primeros en consagrarse. Y aquí tenemos a los derechos de vida, libertad, igualdad, etc. También tenemos posteriormente a los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron consagrados posterior a la Revolución Industrial. Aquí encontramos derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la vivienda digna, derecho a sindicalizarse, derecho a la cultura, entre otros. Los últimos derechos en ser reconocidos y garantizados por los estados son los derechos conocidos como derechos humanos de solidaridad o de tercera generación. Aquí encontramos al derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a un ambiente saludable, derecho al desarme, entre otros. La característica particular de estos derechos es que son colectivos. Sin embargo, el primer instrumento internacional que habla específicamente sobre derechos humanos es la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. En este instrumento se recoge un catálogo de 30 derechos fundamentales. Hablemos un poquito de historia. Para que estos 30 derechos sean reconocidos y recopilados en el instrumento que conocemos como Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, ocurrieron grandes cosas a través del tiempo. Desde la Edad Antigua, incluso antes de Cristo, el emperador llamado Ciro el Grande reconoció derechos como la libertad de los esclavos, el derecho a optar libremente por una religión. En 1215 tenemos al rey Juan Sin Tierra, que fue obligado a reconocer derecho a la libertad física, el derecho a no imponer prisión por deudas, y aquí surge lo que hoy conocemos como el habeas corpus. También encontramos que los derechos civiles y políticos fueron garantizados luego de las grandes revoluciones, como la Revolución de los Estados Unidos, donde se logró su independencia, o la Revolución Francesa de 1789. Luego, la Revolución Industrial trajo un gran avance y un reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales que encontraron su auge en el siglo XX. Contemporáneamente, tenemos el reconocimiento de otros derechos, como los conocidos como derechos humanos al desarrollo, al medio ambiente saludable. Sin embargo, no podemos encasillarnos en categorías específicas porque una de las grandes particularidades de los derechos humanos es su carácter progresivo y su evolución con el correr del tiempo. Las características principales de los derechos humanos es
que son universales, es decir, corresponden a todos los seres humanos en igualdad de condiciones. No admiten discriminación. ¿Cómo se protegen los derechos humanos? A nivel nacional encontramos su protección en la propia Constitución Nacional a través de las conocidas garantías constitucionales. A nivel internacional y de manera exclusivamente complementaria y subsidiaria al derecho interno, encontramos el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. A nivel regional tenemos el Sistema Interamericano, el Sistema Europeo y el Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos. A nivel universal tenemos el Sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, es importante recordar que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos se activa únicamente cuando el Estado falla en su protección de respetarlos y garantizarlos en sede interna. El rol del Estado no se agota en el reconocimiento de estos derechos. Es importante que, si bien contamos con legislación que reconoce y garantiza cada uno de estos derechos plasmados en los tratados internacionales, también el Estado debe activar sus políticas públicas a través del Poder Ejecutivo para prevenir cualquier tipo de violación de estos derechos y, por supuesto, generar medidas o condiciones para que estos derechos vayan avanzando de manera progresiva. Asimismo, el Poder Judicial tiene un rol preponderante en cuanto al acceso a la justicia para el reclamo de estos derechos humanos, como para impartir justicia en casos contenciosos. De esta manera, podemos concluir que los derechos humanos son una categoría de derecho sui generis, en el cual los estados crean y reconocen estos derechos y asimismo se obligan a cumplirlos. Así también, los estados son los únicos responsables en caso de violación de estos derechos humanos.